Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis de Pamplona y Tudela. Un saludo en esta primera semana de Cuaresma. Hemos estrenado una semana muy especial, en unas circunstancias muy especiales, reponiéndonos del impacto de la noticia de la renuncia del Papa Benedicto. Y además ahora el Papa y la Curia en ejercicios espirituales. Por eso sentimos una especie de orfandad en este ínterim y bueno, por eso tenemos aquí un invitado de lujo, don Francisco, nuestro arzobispo de Pamplona y Tudela. ¿Qué tal, don Francisco? Muy bien, muchas gracias por la invitación y también sabiendo que es un momento Sí, importante para la Iglesia. exacto. Por eso le queríamos ahí que usted llegara a nuestros hogares y nos confortara, nos diera una palabra, bueno, pues lúcida, ¿verdad? ¿Qué sentimientos, si se puede preguntar, en usted después del primer impacto? Bueno, yo me enteré en Tudela, estaba recibiendo a unos jóvenes Ujú. y entonces de pronto me llaman por teléfono y me dicen que el Papa ha renunciado. Y yo me quedé ya en ese momento pues preocupado, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Ujú. Y entonces ya después, poco a poco, me fui informando cuál era la situación, recurrí al Código de Derecho Canónico para ver el Ujú. 332, parágrafo 2, donde pues dice que efectivamente el Papa puede renunciar y siempre y cuando lo haga formalmente y públicamente. Y así lo había hecho, incluso pues, en la lengua propia de la Iglesia, que es el latín. Y en ese momento yo dije, bueno, pues eh, nuestro verdadero pastor es Ujú. Jesucristo, y él mismo lo había dicho después, lo dijo incluso en Confía ese la mismo Iglesia mensaje, a que el Jesús, supremo pastor es Jesucristo efectivamente, sí. y la Iglesia quien la lleva es él, claro está. Y los demás, pues como dice la Sagrada Escritura, siervos inútiles somos. Y yo creo que él también en algún momento pues habrá sentido esa voz de Cristo o esa voz Mm. de la Sagrada Escritura que dice que Dios no usa más allá de nuestras fuerzas. Efectivamente. Y él mismo Sí, dijo que ya veía las fuerzas más debilitadas y entonces se encontraba físicamente más sí. débil, incluso pues espiritualmente con menos arranque, por así decir. Efectivamente. Cuando dice reiteradamente ante Dios había considerado en su conciencia, ¿verdad? Ese reiteradamente da a entender como Sí, que llevaba un tiempo, ¿no? Sí. sí, no, son decisiones pensadas, son decisiones sopesadas, son decisiones que llega un momento en el que a sus 86 años tampoco le podemos pedir Mm. ya que haga pues viajes que no puede Sí, hacer, incluso efectivamente. hasta el mismo viaje para la Jornada Mundial de Para la Brasil, Juventud, pues ya no iba a ser efectivamente, sí. posible. Yo imagino, don Francisco, que estos días se agolparán en su mente muchos recuerdos del Papa Benedicto, ¿no? Le Sí, acababa de ver también, ¿no? sí, el día 30 de enero estuve con él y recuerdo que éramos un grupo de obispos y entonces cuando le saludé me dijo, Pamplona, conozco Pamplona, gracias. Y se puso contento porque él tenía un recuerdo de Ujú. Pamplona cuando vino como cardenal y se le Efectivamente, sí. concedió el doctorado honoris causa por la Universidad de Fíjate. Navarra. Yo creo que él también lleva en el corazón y lleva en el corazón a todos los navarros. Y bueno, pues yo le dije que íbamos a rezar por él, sin saber que iba a los pocos días, el día 11, a dar pues esta noticia Noticia, de que él renunciaba. sí. Claro, son días para meditar en la Iglesia, para pedir por la Iglesia, más allá de cada una de las personas que son mediaciones, ¿no? Entonces, imagino, don Francisco, también de estos dos papas, de los que usted ha sido obispo, el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II, que le consagró, muchos recuerdos, muchas vivencias, le han marcado en cosas muy, muy, muy concretas. Bueno, Juan Pablo II a mí me enseñó algo que llevo siempre en mi corazón. Primero, soy el único obispo español de una diócesis española en toda la historia, no obispos que están en misiones, ordenado por un papa, en este Ujú. caso por el Papa Juan Juan Pablo Pablo. II el 6 de enero de 1996, en la Basílica de San Pedro. Yo nunca me hubiera imaginado esto, el hijo de un carpintero de un pueblecito pequeño como soy yo, de una familia muy humilde, bueno, pues me parecía como demasiado. Pero cuando yo estaba tumbado en el suelo Ujú. y se cantan las letanías, entonces yo dije, no, pues si yo al final soy como cualquier cristiano y bueno, pues ahora el Señor me pide esto, pues aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El Papa Juan Pablo II me enseñó sobre todo, puesto que él también tenía en su corazón el amor a la cruz, el saber descubrir en cada cruz de cada día la presencia del Señor. Siempre me decía, mire, cuando le venga la cruz,
abrace la cruz, pero llena de Cristo, nunca vacía. Y eso me ha dado también impulso en momentos a veces nada fáciles, en momentos difíciles y en momentos de dolor, que han sido los menos, pero sin duda ahí están. Y luego Benedicto XVI, sobre todo, me ha iluminado en muchos momentos porque es un papa sabio. Y la sabiduría no es el tener, como se dice comúnmente, vulgarmente diríamos, la cabeza bien amueblada. No es eso la sabiduría. La sabiduría es una correspondencia de un corazón ardiente de amor de Dios y luego una capacidad lúcida, como él tenía, para saber apoyarse en la fe y dar razón de la fe y dejar que la fe también fuera luz para la razón. Y sobre todo quiero leer unas frases que él dijo y que las tiene en su corazón siempre. Las nuevas ideologías han llevado a una especie de crueldad y desprecio del hombre, antes impensables, porque se hallaba todavía presente el respeto por la imagen de Dios, mientras que sin ese respeto el hombre se absolutiza a sí mismo y todo está permitido, volviéndose entonces realmente destructor. Esto lo tiene muy presente. Él operaba con ese adagio latino que dice fortiter in re, suaviter in modo, ¿no? Fuerte en aquellas verdades que decir, pero diciéndolo suavemente, como decir, ahí lo dejo, que vaya entrando sin imposición. Propuesta. ¿Y cuántas veces ha dicho un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano? Y por tanto yo creo que son momentos importantes ahora para descubrir, y por eso yo creo que también él ha querido dedicar este año al año de la fe, que replanteemos la vida, pero ya no solamente para los cristianos, sino incluso para los no creyentes, plantearnos la vida, quién es nuestro Dios, en qué Dios creemos. Y eso lo tiene muy dentro. Y a mí me ha ayudado en muchos momentos esas reflexiones sencillas, profundas, suaves, pero con una hondura y una fortaleza que, claro, te hacen mover el corazón. Sí, realmente es un maestro de la Iglesia y de la humanidad también, y el reconocimiento en los medios de comunicación estos días va también en esa línea, ¿no? Un reconocimiento de una talla humana gigantesca, ¿no? Sí, y por otra parte te das cuenta que, bueno, pues está la gracia de Dios. Y claro, cuando uno dice sí a Cristo, y como lo dijo él, en momentos en los cuales pensaba ya jubilarse, dedicarse a la oración y al estudio, de pronto pues el cónclave le nombra papa y yo creo que para él fue también como una gran sorpresa. Claro, ha estado 8 años, tiene 86 años y claro, ya las fuerzas pues se debilitan. Y bueno, yo creo que ha tenido un gesto, que es un gesto, como decía antes, que Dios no usa más allá de nuestras fuerzas y que, bueno, pues es también dejar el puesto a otro. Como yo decía cuando llegué aquí, ni don Fernando Sebastián se va, ni yo me quedo, Jesucristo permanece. Es decir, nosotros somos simplemente un paso de una sombra, diría yo, de la que el Señor se sirve para hacerse presente. Eso es lo que estamos viviendo justamente en estos momentos de transición. Así es, sí. Don Francisco, un paréntesis pequeño, porque tenemos una noticia muy simpática de nuestra diócesis. Este mes se ha presentado el libro La Chispa de Antonio Rojas Ramos. El libro nació de la colaboración de Rojas con el programa El Espejo de la Iglesia en Navarra, donde realizaba la sección La Chispa de los viernes, unas chispas que ahora recoge en este libro. Al nombrarme don Francisco, director del gabinete, me dijo, oye, pues vente aquí y tal. Y al principio pues fui viendo lo que hacía y demás y le comenté, oye, Santo, no podíamos terminar el programa pues con una reflexión, y esa fue el darle ya forma a aquello que delante del sagrario iba surgiendo ahí, ese un poco fuego interior ese. Y eso es, así salió. El autor explicó durante la presentación que son pequeñas anécdotas o sencillas historias cotidianas de las que se puede sacar mensajes positivos y profundos a la vez. Rojas comentó que en el libro están presentes valores católicos y que esos valores de fe deben apoyarse en valores humanos. También habló de la necesidad de fomentar la solidaridad frente a una sociedad egoísta, una sociedad de vértigo que se queda en un plano superficial donde no se profundiza en cosas. A veces hay tal cúmulo de dificultades y demás que acaba uno encerrándose en su metro cuadrado. Ya está, yo estoy aquí, a mí que me dejen tranquilo. Y hay bastante de eso, hay muchos metros cuadrados. El problema está en que no somos, no sé por qué,
no somos capaces de que esos metros cuadrados se extiendan y se hagan fuertes. La chispa ha sido editada por el autor y la Delegación Diocesana de Enseñanza del Arzobispado de Pamplona y Tudela. Muy bien, por Antonio Rojas, el responsable de medios de comunicación de nuestra diócesis. Bueno, Francisco, continuamos con nuestra conversación. Claro, los acontecimientos nos han plantado ante el hecho fundamental, el ministerio petrino, la figura de Pedro. Usted le suele saludar así al Papa, ¿verdad? Nos lo ha contado alguna vez. Sí, yo suelo saludarle y además hoy coincide porque hoy es la cátedra de San Pedro. Y entonces el mismo Evangelio pues nos recuerda pues esa frase de Jesús que le pregunta a sus apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces salta Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y entonces Jesús dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y yo siempre, tanto con Juan Pablo II, con el que tuve muchos más momentos igual en los que pude hablar con él, en 2 visitas al Límina, luego las veces que he podido hablar personalmente con el Papa Benedicto XVI, pues inmediatamente me sale el tú es Petrus, tú eres Pedro. Es decir, que sobre ti, sobre tu papado, sobre el carisma petrino, está sin duda la presencia de aquel que ha dicho: sobre esta iglesia, Sí. sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre ti. Es decir, que él es en ese sentido, porque el carisma petrino, aun cuando en muchos momentos algunos pues tal vez puedan decir que es una realidad que debe hacerse más en un ámbito más democrático, más... bueno, la Trinidad es lo que es la Trinidad. La Trinidad es jerárquica por naturaleza y por tanto la Iglesia es icono, imagen de la Trinidad. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo, solo que es un solo Dios. Es decir, la comunión es la que configura a la diversidad. Y entonces pasa lo mismo en la Iglesia, cada uno tiene su propio servicio. Pero claro, el servicio de Pedro es aquel que da consistencia a esta Iglesia que es una, que es santa, que es católica y es apostólica. Exactamente, sí, sí. Y no está reñido con la colegialidad. Claro de hecho, está, claro. ¿Por qué? Porque es el mismo Juan Pablo II, en Nuevo Milenio in Eunte, pues él hablaba de esto, ¿no? De la importancia de la comunión y al estilo de la vida trinitaria, que en la diversidad y luego en esa colegialidad, que es decir, de ese ir entrelazándose en esa comunión, pues va creando esa unidad que en definitiva es la expresión más bella, porque Jesucristo ha dicho: Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. sí, efectivamente. Los jóvenes en las Jornadas Mundiales de la Juventud, en la última, ahora, realmente, ¿cómo vibran ante esa universalidad, ante el Papa como figura de unidad, signo de unidad? Bueno, es impresionante cómo captan intuitivamente la función del Papa en toda la Iglesia. A veces en comunidades y en personas hay poco afecto a Pedro, poca valoración de este aspecto de la Iglesia. ¿Qué consecuencias suele traer eso? ¿O cómo ve que esa carencia a veces aparece entre nosotros? Bueno, yo considero que en muchos momentos también pues, se habla de un sentido democrático y claro, la Iglesia primero es pueblo de Dios, es democracia por naturaleza, es pueblo de Dios, pero es cuerpo místico de Cristo, por tanto ahí hay una esencia teológica importantísima y como he dicho antes es icono, imagen de la Trinidad. Entonces, en muchos momentos pues puede suceder que se quiera, por así decir, como recrear un ámbito más político. Ciertamente que la Iglesia no es esto. La Iglesia tiene una finalidad que le ha dado Jesucristo y que es una finalidad de salvación. Por eso se la llama también sacramento de salvación. La Iglesia, ¿por qué? Porque es mediación. ¿Para qué? Para salvar al género humano. En esa incorporación en Cristo y en esa vida en Cristo. Por tanto, ¿quién es la cabeza fundamental de la Iglesia? Es Jesucristo. Lo que pasa es que luego hay esa ramificación como en un cuerpo, bien lo explica San Pablo, ¿no? Que la Iglesia es como un cuerpo, quien tiene la función de cabeza, quien de mano, quien de pie, todo el cuerpo que después configura a ese cuerpo místico de Cristo. Y luego decir que efectivamente los jóvenes detectan, pero sobre todo los niños detectan. Cuando yo voy a hacer las visitas pastorales,
ellos inmediatamente saben que no va una personalidad cualquiera, tan digna pueden ser como yo, ¿no? Sino que va alguien que va en nombre de Dios. Fíjate lo que me dijo un niño, y que lo he dicho muchas veces, un día de 6 años. Se me acerca y me dice: señor obispo, los mayores no creen en Dios. Y lo decía con pena. Y yo le pregunté: ¿y tú? Dice: yo sí. Se echó una sonrisa como diciendo: yo sí que creo. ¿Y por qué crees? Le pregunté a un niño de 7 años, 6 años. Porque me ama. Bien, quiero decir con esto, cuando hay esa experiencia de amor verdadero, que es una explicitación de ese amor de Dios, eso es difusivo de por sí, como el bien. Por tanto, yo creo que se percibe inmediatamente. Y en el Papa, sea quien sea, y ahora que estamos después de ya la despedida del Papa, a la que yo asistiré el día 27. El día 27 es la última audiencia. La última audiencia, sí. Y después se reunirá el día 28 con los cardenales, y después él ya se retira a Castel Gandolfo, y el día 1 ya comienza la congregación de cardenales para decidir qué día comienza el cónclave y decidir pues todos los temas que tengan que tratar. Yo creo que es un momento importante en la vida de la Iglesia y que no hemos de temer. Es como cuando a mí me preguntan: ¿cómo va la Iglesia en Navarra? ¿Cómo va la Iglesia Católica en Navarra? Digo, pues va muy bien, porque la lleva el Espíritu Santo. Aun en medio de mis debilidades, aun en medio de que muchas veces igual pues no soy aquello que debería, no doy la categoría que debería ser, pero es el Espíritu Santo quien lleva a la Iglesia, como lo mismo pues sucede con el Papa y sucede con todos los miembros que conformamos esta Iglesia. Efectivamente. Vamos a ver unas imágenes que recogen muy bien esto de lo que estamos hablando, pero con imágenes concretas sobre la Iglesia. Yo pienso que fundó la Iglesia una serie de personas. La Iglesia fundó el Santo Pedro. La Iglesia la fundó Jesús. A tener un lugar de culto, ¿no? Para acercarse a Dios. A Eucaristía, a confesar, a ayudar a los pobres. La Iglesia se dedica a evangelizar y a acercarle a Dios, a acercarnos a Dios a todas las personas. Él es el que representa a Dios. El Papa es la cabeza de la Iglesia, es quien dirige la Iglesia a todos los cristianos. Es una persona que tiene mucha responsabilidad en la tierra porque lleva el peso de la cruz y el peso de tener que evangelizar a todos los hombres. La Iglesia. ¿Son los curas? ¿Son los obispos? ¿Es el Papa? ¿O es un edificio como este? ¿O será el Vaticano? Ni edificios ni obispos, ni tampoco una ONG, aunque cuide de millones de enfermos, pobres y niños. ¿Qué es, pues, la Iglesia? Es mucho más que una institución. En la Sagrada Escritura se la llama unas veces pueblo de Dios, otras esposa de Cristo. Se la compara con un cuerpo cuya cabeza es Jesús y cuyos miembros somos nosotros. Él es también la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Por eso, lo más importante en la Iglesia es lo que no se ve. Cristo, que la purificó con su sangre, la hizo santa y sigue actuando en ella. Lo visible es la gente, laicos, sacerdotes o religiosos. No es raro que te disguste el comportamiento de algunos de ellos. Todos somos pecadores, siempre necesitados de conversión. Pero no se puede atribuir a la Iglesia los pecados de sus miembros.
Sería como culpar a un ordenador de nuestros errores al manejarlo mal. Cristo fundó la Iglesia, la purificó con su sangre y la dotó de los medios para vencer al mal, como los sacramentos. Si los utilizamos al máximo, podemos llegar a ser tan santos como estos. Pero, ¿no hay demasiadas normas y prohibiciones en la Iglesia Católica? ¿Acaso en las carreteras no se fijan límites de velocidad y direcciones prohibidas? Tú eres libre, pero si te las saltas, puede que no llegues a tu destino. ¿Y no podría cada persona arreglarse directamente con Dios? Sin la Iglesia, el Evangelio sería como una plastilina en donde cada cual modelaría su propio cristianismo, no siempre parecido al del vecino. La Iglesia refleja el auténtico rostro de Cristo, su vida, su verdad, su amor. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Cristo fundó una sola Iglesia para perpetuar su acción salvadora hasta el fin del mundo. Quiso un solo rebaño y un solo pastor. Y puso a San Pedro y a sus sucesores los papas para guiarla. Pero toca a todos los bautizados anunciar al mundo que Cristo nos ama y desea compartir con nosotros su gloria. Imágenes realmente bonitas sobre la Iglesia, ¿verdad? Sí, sí, muy bonito, muy... El Papa Benedicto y la Curia están ahora de ejercicios espirituales. ¿Qué gesto, qué significado tiene esto para toda la Iglesia? Los ejercicios espirituales es algo que tenemos como obligación espiritual que hacer todos los años, y en este caso para ver a dónde está nuestro corazón, a dónde está nuestra vida, hacer una revisión, procurar de alguna forma que aquello a lo que el Señor nos ha llamado cada día se ejerza con mayor nobleza y con mayor disponibilidad, con mayor entrega. Y es lo que está haciendo el Papa, sigue su programa. Él todos los años en este tiempo celebra con la Curia los ejercicios espirituales y están poniendo en ese calor de amor de Dios y en ese hogar de madre de la Iglesia, están poniendo sus vidas para que correspondan a aquello que el Señor desea de ellos. En esa línea decían las imágenes que lo importante de la Iglesia no se ve, está en el interior, el Espíritu, Jesús, ¿verdad? Desde ahí es el gobierno de la Iglesia, desde ahí la Curia Romana hace su servicio, efectivamente. Estamos en este fin de semana preparando, viviendo con toda intensidad el Día de la Iglesia Joven. Este sábado ya se ha celebrado, bueno, pues por todo lo alto. Estos jóvenes de nuestra diócesis, que algunos de ellos irán a Brasil. ¿Cómo les ve a nuestros jóvenes en esa jornada mundial? Bueno, yo creo que va a asistir muchísima gente, ya se prevé que pasarán de 2,5 millones, sobre todo porque América se está volcando. Se volcará América del Sur, tanto la América del Norte como la América del Sur. Y bueno, pues aquí también pues, se irá, no tantos como fuimos a Madrid. Entonces yo creo que es un momento donde la fuerza del Espíritu está soplando, y sobre todo a los jóvenes, para que sean los profetas, los apóstoles del futuro, ya, ahora ya, pero con ese arranque de saber que en sus manos va a estar dentro de unos años también su labor y su servicio a la misma Iglesia. Por eso yo animo a los jóvenes a que recen, y a toda la Iglesia de Navarra que rece por esta intención, para que los jóvenes descubran la grandeza de lo que es vivir un humanismo centrado en aquel que nos ha dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues, don Francisco, muchísimas gracias por estas últimas palabras así programáticas y dirigidas a los jóvenes,
pues cierran nuestro programa de hoy. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y hasta muy pronto. Muchas gracias. Hasta pronto a todos, hasta la semana que viene. Adiós.